Ah, para grabar. Ok, esperemos un momento más. Aquí tenemos dos cámaras. Sí, sí. Puedes Ah, ok. sonreír donde quieras. Perfecto. Sí, bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Sean bienvenidos a esta primera ponencia de este trimestre 24P. El día de hoy nos acompaña el doctor Adrián Mauricio Escobar Ruiz, quien el día de hoy hará una ponencia acerca de la mecánica cuántica en el multiverso, ABC del mundo cuántico. El doctor Escobar obtuvo su doctorado en física teórica en el año 2014 en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estancias postdoctorales en distintas universidades, tales como la Universidad de Minnesota y el Centro de Investigaciones Matemáticas en Montreal, Canadá, con el profesor Pavel Winternitz, así también como realizó distintas estancias académicas en la Universidad de Stony Brook con el profesor Edward Shuriak. Adicionalmente, el doctor Escobar es profesor asociado de tiempo completo de la UAM Iztapalapa en el departamento de física y ha escrito 45 artículos de investigación en revistas especializadas. Además, desde el año 2018, el doctor Escobar pues ya es miembro del SNI nivel 1 y bueno, como dato adicional, pues también ha estado trabajando en distintas líneas de investigación, principalmente la que incluye sistemas dinámicos, integrabilidad y superintegrabilidad, métodos perturbativos algebraicos y variacionales en mecánica cuántica y QFT. Así que sin más preámbulo, pues recibamos con un fuerte aplauso al doctor Escobar. Muchas gracias. Quiero agradecer especialmente al doctor Mario por la invitación. Entonces, como ya lo mencionaron, hoy les vengo a platicar un poco sobre el ABC, algunos conceptos básicos de la mecánica cuántica, haciendo un contraste con una teoría que es más intuitiva, a la que estamos acostumbrados, que es la mecánica clásica. Entonces, al final, el mensaje es que a pesar de que la parte matemática quizás no es tan complicada en la mecánica cuántica, la interpretación aún hasta la fecha continúa siendo un tema de debate y vamos a ver por qué es un tema de debate. Entonces, ya aquí está la alerta del spoiler. Al final de esta plática, es un poco breve, vamos a tocar este tema de los multiversos de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, quizás con estas películas que han visto o de los cómics, bueno, no está del todo alejado, pero vamos a ver qué es ficción y qué realmente podemos tratar desde un punto de vista científico, ¿no? Daré algunas referencias para aquellos que estén interesados. Entonces, voy a comenzar con la teoría básica, que es la mecánica clásica. Entonces, ¿qué es la mecánica clásica en física? Es un formalismo teórico que ocupamos para describir el movimiento de objetos macroscópicos, y aquí macroscópicos me refiero a objetos del tamaño de nosotros, ¿no? Escalas de metros o incluso escalas, claro, de planetas, el sistema solar, etcétera. Entonces, este formalismo teórico nos permite predecir, nos permite estudiar la dinámica de cualquier objeto en principio que queramos estudiar. Entonces pongo algunas ramas de esto, que es la mecánica celeste, ¿no? Si queremos estudiar el movimiento de los planetas, aquí en el departamento de matemáticas tienen especialistas en la dinámica de mecánica celeste, esta mecánica de fluidos, elasticidad y podríamos enumerar muchas otras, ¿no? Entonces es un formalismo teórico y como tal tiene una ecuación fundamental. Entonces, en este formalismo hay un objeto central que es el más importante y ahorita lo voy a hacer de manera sencilla, entonces permítanme enfocarme en lo que conocen como la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces es una ecuación diferencial de segundo orden, y pues lo hemos visto, ¿no? La fuerza es igual a masa por aceleración, gracias a Newton, desde el 87 en este trabajo célebre, ¿no? Que tiene de los Principia Mathematica, es donde se desarrolla o se presenta esta fórmula. Entonces, este ya es el modelo, la ecuación específica, concreta de este formalismo teórico para predecir el movimiento de los objetos. Entonces, si yo quiero saber el vector de posición de alguna partícula, bueno, me dan la fuerza y si soy capaz de resolver esta ecuación, ya acabé con el problema principal de la mecánica clásica. Dar el vector de posición en función del tiempo. Entonces, algunos conceptos ya un poco más geométricos es este. Aquí podemos
ver este vector, ahorita permítame enfocarme en 2 dimensiones, depende del tiempo, y cuando evoluciona, por supuesto que en este espacio se describe una trayectoria, ¿no? Una órbita que pongo aquí en color azul, y en cada punto también podemos, en principio, calcular o obtener la velocidad de esta masa, ¿no? Entonces aquí estoy pensando que estamos describiendo cómo se mueve una partícula de masa m, y es un dibujo genérico. Entonces, una propiedad importante de la mecánica clásica es que la incertidumbre en la medición, por ejemplo, de la posición y de la velocidad a un tiempo determinado, no es intrínseca de la naturaleza. O sea, podríamos simultáneamente decir en qué posición del espacio y qué velocidad tiene una partícula a un tiempo dado. Desde el punto de vista teórico, la mecánica clásica me lo permite, y pues es algo que la naturaleza, vamos a ver, no respeta. Entonces aquí está esto en otras palabras: a lo largo de esta curva azul de la trayectoria, la partícula siempre posee una posición y una velocidad definidas de forma simultánea. Bien, por supuesto, aquí es una plática un poco introductoria, divulgativa, entonces no voy a entrar en la versión moderna de la mecánica clásica, nada más mencionar esto que me parece oportuno. Ya si queremos un formalismo contemporáneo, tendríamos necesariamente que hablar de la teoría de sistemas dinámicos. Entonces aquí está una frase de Vladimir Arnold, ¿no? Uno de los matemáticos más importantes de los últimos tiempos, en donde nos dice que la mecánica clásica dio origen a los sistemas dinámicos, bueno, está relacionada con el álgebra lineal, topología, cálculo variacional y la geometría simpléctica. Entonces sí, actualmente si uno quisiera estudiar quizás de manera rigurosa la mecánica clásica, pues tendríamos que estudiar formalismos geométricos, simpléctico, cosimpléctico, etcétera, etcétera. Y todos ellos son equivalentes a la segunda ley de Newton que les acabo de platicar, pero tiene una riqueza matemática, claro, más importante que la ecuación como tal, ¿no? Entonces, eso es todo respecto a la mecánica clásica. ¿Qué más podemos decir en cuanto a la capacidad de predicción? Es que esta segunda ley realmente sí nos permite decir qué va a pasar en cierto tiempo. Un ejemplo, ¿no? Entonces, el experimento demuestra que esta segunda ley es correcta, permítame por el momento decirlo. Entonces, claro, ya pasó, pero el 8 de abril en este eclipse, ¿no? Que pudimos observar se puede observar en Mazatlán, en otras partes del país y del mundo, fue gracias a este poder de predictibilidad que tiene la mecánica clásica. Podemos decir qué va a suceder porque entendemos la dinámica, las fuerzas involucradas, y esto es lo importante, el experimento, ¿no? El experimento demuestra que esta ecuación, que es de segundo orden, no puede ser de tercero ni de cuarto. Matemáticamente no habría nada malo, pero la naturaleza escogió que sea de segundo orden. Aquí ya está el resumen. ¿Qué podemos decir de la mecánica clásica? Bien, una partícula está descrita completamente por su vector de posición en función del tiempo. Si ustedes tienen esta función, cualquier propiedad que les interese se puede obtener a partir de ese objeto. 2, la velocidad y la posición están definidas de forma simultánea para todo tiempo. Este vector evoluciona de acuerdo a la segunda ley de Newton, o sea, cómo cambia en el tiempo, nos los dicta la segunda ley de Newton, y esto es muy importante. Al hacer los cálculos en cualquier formalismo que ustedes elijan y las interpretaciones de los resultados que obtienen, todos ellos son claros y transparentes. O sea, actualmente la teoría, si bien hay todavía retos, está bien establecida con resultados rigurosos, teoremas, y lo que obtenemos al resolver estas ecuaciones, su interpretación al hacer la traducción es clara, no hay ambigüedad y sobre todo es muy intuitiva, ¿no? Si tiramos una piedra, cae, a nadie le sorprende, a nadie se le hace raro ese resultado. Y aquí pongo la última línea, que es la que va a causar un poco de
controversia quizás al final, ya que veamos la mecánica cuántica. Esto no lo puso Newton porque era sobreentendido, nadie hubiera dudado que solo existe un universo. Estamos pensando no solamente que el tiempo es absoluto en esta teoría no relativista, sino que además únicamente tenemos un universo. Todo está bien. Sin embargo, fue muy pronto el punto de partida donde vemos que este formalismo realmente no puede ser correcto en su totalidad. O sea, como todo en física, a diferencia de matemáticas, cualquier teoría en física tiene un límite de aplicabilidad. No hay ninguna teoría que sea exacta. La teoría de Einstein, las que escuchen de teoría de cuerdas, todas ellas son solo aproximaciones, esperando a que vengan los próximos investigadores a mejorarlas. Entonces, la mecánica clásica, si la combinamos con las ecuaciones de Maxwell, que la pueden considerar como lo que describe las ondas electromagnéticas, básicamente los campos electromagnéticos. Si combinamos estas dos teorías, sucede una catástrofe porque ambas predicen que un átomo no podría ser estable, que un átomo no puede existir. Y la idea es sencilla. Estaba esta figura intuitiva de que un átomo está compuesto por un protón, un centro cargado muy masivo, y un electrón con carga negativa está orbitando alrededor del protón, ¿no? Como un tipo de sistema solar atómico pequeño. ¿Cuál es el problema de del esquema? Es que se sabe por las ecuaciones de Maxwell que si un electrón está dando vueltas, o sea, está acelerado, necesariamente tiene que irradiar ondas electromagnéticas, energía electromagnética. Y esa energía es a costa de la energía cinética de movimiento que tiene el electrón. Entonces, lo que sucedería si estas dos teorías fueran totalmente correctas, es que el electrón no podría describir una órbita circular o elíptica, etcétera, sino que eventualmente va a ser tiende a decaer al protón, porque está perdiendo la energía, entonces cada vez pierde más y más energía y finalmente colapsa con el centro y ya no tendríamos un átomo. Desaparecería este sistema. El átomo es el elemento fundamental si queremos hablar de cosas más, moléculas, células, etcétera, etcétera. Entonces, si no existe el átomo, nosotros no podríamos estar en este salón, en este momento. Si uno calcula, repito, el formalismo lo permite, uno puede calcular cuánto tiempo tardaría esta catástrofe, porque claro, si tarda 1.000 millones de años, pues la teoría está bien, simplemente que no hemos esperado lo suficiente. Entonces, un poco de matemáticas nos dice que este colapso para el átomo de hidrógeno, que es el más sencillo, ocurriría en 10 a la menos 11 segundos. Entonces, si hacemos el experimento, podemos ver que es incorrecto. La teoría no me permite justificar el hecho de que nosotros, la materia, es estable. Entonces, en el fondo, conceptualmente hay algo erróneo, ¿no? Y esto, repito, es por el experimento. O sea, en física, la validez está determinada por los experimentos. El experimento demuestra que esto no sucede. Bien, entonces ahora es el momento ya de hablar de la mecánica cuántica. Entonces, encontramos hubo otras fallas o grietas que se pudieron apreciar en la mecánica clásica. Por cuestión de tiempo no las expongo aquí, pero pues se empezó a juntar tanto que los físicos pues ya no tenían otra salida más que buscar otro formalismo. Tenía que llegar una nueva teoría para remediar todos estos problemas y pues fue la mecánica cuántica. Entonces, al igual que la clásica, también es un formalismo teórico y nos permite describir correctamente el movimiento de los objetos microscópicos como electrones y átomos. Entonces estamos hablando de escalas de Armstrong, 10 a la menos 10 metros. Y quizás una aclaración importante es que la mecánica cuántica sí aplica a escalas macroscópicas, ¿no? O sea, nosotros o los planetas, en principio, podemos describirlos con la mecánica cuántica. ¿Cuál es el inconveniente?
o el punto es que a pesar de que va a dar resultados correctos, los efectos cuánticos para nosotros que vivimos en escalas macroscópicas desaparecen. Entonces vivimos en un mundo clásico, aunque ustedes describan la dinámica con la mecánica cuántica. Entonces, el primer éxito que tiene esta teoría es que soluciona el problema de la estabilidad del átomo. O sea, ya es una teoría que predice que los átomos pueden ser estables y entonces es un plus, ¿no? Es algo que el experimento lo demuestra. ¿Cuál es la ecuación, otra vez a nivel básico, cuál es la ecuación de la mecánica cuántica? La más importante. En una versión es esta la ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces, Schrödinger, físico, premio Nobel en el 25, precisamente recibió este reconocimiento por proponer esta función, bueno, esta ecuación como la que gobierna los fenómenos a escala atómica, a escalas pequeñas. Entonces tenemos aquí esta ecuación, tampoco voy a entrar en muchos detalles. En la plática dice ABC, si al final tienen curiosidad, podemos poner aquí como el ABC, incluso ya en términos no en esta representación, sino una versión ya más moderna, con espacios vectoriales, operadores, etcétera, pero ahorita, para el propósito de la plática, saber que esto es como el análogo a la ecuación de Newton, en el sentido que juega el papel central. Otra vez es una ecuación diferencial de segundo orden, está aquí en este operador hamiltoniano que no muestro, pero la parte temporal aparece de forma lineal. Este es mi modelo matemático y bueno, ya ahí está todo. ¿Qué podemos decir de esta nueva teoría? O bueno, de este formalismo, es que la incertidumbre sí es intrínseca de la naturaleza. Este objeto, la función de onda, o sea, si en mecánica clásica el objetivo es encontrar el vector de posición como función del tiempo, en cuántica el objetivo sería determinar esta función que le llamamos función de onda, que depende del tiempo y también de la posición. Si ustedes tienen la función de onda, pueden calcular cualquier cosa del sistema. Cualquier observable, cualquier propiedad física, se obtiene a partir de la función de onda. Y este objeto es una función matemática, describe el estado cuántico de un sistema físico, pero está asociado a lo que llamamos el principio de incertidumbre de Heisenberg. Pensemos ahorita nada más en un electrón que se esté moviendo, una partícula, y que tenemos su función de onda. Si ustedes se preguntan qué posición y qué velocidad tiene en un tiempo determinado, lo que nos dice la cuántica es que no se puede medir con precisión absoluta estas dos cantidades. Y no se puede no porque no tengamos los aparatos o porque sea difícil el cálculo, sino que conceptualmente es algo que está prohibido por la naturaleza. Aun cuando tengamos cronómetros o cámaras superpoderosas, uno encuentra que hay un límite en el cual podemos medir estas dos cantidades de forma simultánea. Es un límite que justo está determinado por la naturaleza, ¿no? Entonces es un cambio importante respecto a la mecánica clásica. Aquí la incertidumbre sí está en la naturaleza, ¿no? Entonces aquí está el resumen. Esta partícula o cualquier sistema la podemos describir con una función de onda. Puede ser o no complicado encontrarla, hay métodos, ¿sí? En el caso, los pocos casos en que se puede encontrar de forma exacta, pero en los demás está toda esta rama de métodos aproximados, métodos numéricos, para encontrar esto. Y ese objeto nos da toda la información física. Existe un límite fundamental en la exactitud o precisión con la que podemos conocer estas dos cantidades de forma simultánea. Eso es importante, de forma simultánea, no al mismo tiempo. Esta función, ¿cómo cambia en el tiempo? Pues lo determina la ecuación de Schrödinger. También los cálculos son muy claros y desde un punto de vista matemático podríamos decir que hasta más sencillos en el sentido de que la ecuación de Schrödinger es una ecuación lineal, mientras que la ecuación de Newton u las otras ecuaciones de la mecánica clásica son ecuaciones no lineales. Y bueno, ya, lineal contra no lineal, pues siempre vamos a tomar algo lineal. Entonces,
Los cálculos también en mecánica cuántica son extremadamente fáciles, son directos, pero a diferencia de la clásica, en la interpretación vamos a tener problemas muy graves. Y ahorita voy a dar el experimento por el que decimos que no sabemos por qué la mecánica cuántica actúa de esta forma. Y entonces vamos a terminar con esta pregunta de si existen múltiples universos, múltiples mundos. No desde un punto de vista de la ficción, sino como una posible explicación a los resultados que nos arroja la mecánica cuántica. Y tenemos que hacerlo porque esta teoría sí funciona. O sea, ¿qué quiero decir con sí funciona? No solamente nos remedió el problema de que el átomo sea inestable, sino que permite describir, predecir y anticipar fenómenos que en la época de Newton eran inconcebibles. Por ejemplo, el superfluido. No sé si han visto estos videos, cuando tienen un superfluido, el efecto fuente que sube por los recipientes. Ese experimento o ese fenómeno se puede entender y se predijo gracias a la mecánica cuántica. Otro, pues tenemos los chips, ¿no? Cuando ustedes tienen aquí los semiconductores, etcétera, también están basados en resultados que nos da la mecánica cuántica. Bueno, tenemos aquí los puntos cuánticos, donde los observamos. Bueno, las nuevas pantallas de televisión, esos justamente están hechos con los famosos quantum dots, o fenómenos tan interesantes como la superconductividad, ¿no? Entonces, ya este tren que está en Japón, ¿no? Que realmente levita porque no funciona como nuestro tren Maya, sino que ocupa rieles superconductores para evitar la fricción. Si evitamos la fricción, se pierde menos energía, se calienta menos y pues ya no se rompen las llantas, ¿no? Ven que en el metro a cada rato estallan las llantas del metro justo por la fricción que genera el movimiento con los rieles. Entonces, todo esto es lo que a los físicos nos da confianza de que la mecánica cuántica funciona, porque gracias a ella podemos no solamente explicarlo, sino hasta predecir fenómenos que no habían sido medidos en ese momento, ¿no? Ya no da tiempo para ver la mecánica cuántica relativista. Pues si uno le agrega ahí nada más la relatividad, pues incluso se predijo primero la existencia de antimateria y ahorita hay tratamientos médicos que se basan en este aparato que se llama positrón, en donde ocupamos la antimateria, ¿no? O sea, la antimateria ya para los físicos es tan normal como la materia y efectivamente si juntan materia con antimateria se desintegran en rayos gamma. Ok, entonces ya vamos casi a terminar y voy un poco despacio para ejemplificar el experimento que está en el corazón del problema de la mecánica cuántica. Es muy sencillo, pero espero pueda ser capaz de mostrar la complejidad de lo que implica un experimento tan simple. Y antes de hacerlo como lo haría alguien en física, lo voy a hacer como si fuéramos jugando, usando ondas de agua. Entonces yo puedo pensar que aquí tenemos un recipiente donde hay agua y ustedes colocan una rendija, bueno, un bloque que tenga dos rendijas, ¿no? De tal forma que el agua pues, pueda pasar únicamente a través de esas dos rendijas. Todos hemos hecho este experimento de manera directa o indirecta. ¿Y qué es lo que sucede cuando ustedes empujan el agua? Bueno, la perturban, se propaga esa perturbación, entonces tenemos una onda y esa onda llega a estos dos puntos que se convierten en puntos fuente. O sea, de cada uno de ellos empiezan a emanar ondas esféricas, ¿no? Si aquí llegó una onda plana, lo que se produce en estas dos rendijas son ondas esféricas. Y claro, cuando está la onda esférica de este lado con la de este interaccionan, pues tenemos los fenómenos asociados al movimiento ondulatorio, en particular la difracción, y podemos poner al final acá, podemos poner como un medidor que nos registre la intensidad de
de estas ondas y observaríamos digamos, este patrón, ¿no? Observaríamos aquí que en el centro se forma, la intensidad de estas ondas es mayor porque es constructiva, ¿no? La interacción entre ambas, mientras que en otros puntos es destructiva. Entonces el patrón disminuye. ¿Qué pasa ahora si hacemos este experimento? Pero en lugar de poner agua, ponemos electrones, ponemos pelotitas de tenis. Piensen que tienen pelotitas muy chiquitas, súper diminutas, que tenemos aquí un cañón que permite lanzar estas pelotas. Así como pues en los tenis, han visto que los que practican, acaba de pasar el de Wimbledon, que ganó no, ¿quién ganó? El español, pero Alcaraz, el nuevo Rafa, ¿va? Alcaraz le ganó al que siempre gana, al otro de Djokovic, sí. Entonces, si tuviéramos eso, aquí está la fuente y nos preguntamos qué pasa si se repite el experimento. Entonces, otra vez ustedes ponen como un detector, una lámina que mide cuántas pelotas, etcétera. Y si tomamos solamente la mecánica clásica y nuestra intuición, nuestra experiencia diaria, esto sería lo que tendríamos que observar. ¿Están de acuerdo? Pongan aquí una barrera, 2 hoyitos, lancen pelotas y pongan, bueno, sus compañeros están allá, ¿dónde verían? Pues verían efectivamente en estos 2 puntos. Entonces el patrón, de acuerdo a nuestra intuición, es que aquí debería estar rojo, aquí debería estar rojo, y lo que sucede es que obtenemos este mismo patrón. Quiere decir que esto que acabo de poner es totalmente incorrecto. Si hacemos este experimento, claro, es a nivel atómico y ya se hace, o sea, no es algo imaginado, estos experimentos se pueden hacer y demuestran que es totalmente erróneo esto. Eso implica que las bolitas que nosotros pensamos que son partículas, pelotitas, así como bultitos, tienen que ser ondas. La única forma de que aquello obtenga una mayor intensidad es que yo tuviera una onda acá, otra, interfieran y entonces obtendré ese patrón. ¿Sí? Perdón. Entonces aquí está, los electrones se comportan como ondas. Y hay experimentos incluso ya hasta con fotones, con otros objetos, y pueden decir, es que pusiste muchos, no. Si ustedes literalmente lanzan uno solo, o sea, un solo electrón, obtendrían fenómenos de interferencia. Eso es, bueno, a mí todavía me causa poco de dificultad pensar que si yo lanzo nada más una pelota, esa pelota va a interferir consigo misma. Pero si hacemos los experimentos y las predicciones demuestran que es correcto, o sea que eso es lo que sucede con, no solamente con los electrones, sino cualquier objeto a escala atómica. Entonces, es lo que se llama la dualidad onda-partícula, ¿no? Entonces, pueden interferir incluso con ellos mismos, y ya en este punto que podríamos tener ya elementos para empezar a sentir cierta extrañeza por la teoría, aparece un elemento aún más complejo, y es que si observan por qué rendija pasó el electrón, se pierde este fenómeno de interferencia. O sea, yo lanzo pelotas, no me interesa por cuál pasaron, si pasaron por la rendija de arriba o la de abajo, y entonces observo el patrón de onda, no sino observo un patrón ondulatorio. Pero si además pongo un detector aquí y otro acá para ver sobre en cuál rendija pasó cada electrón, si los observo, se vuelven a comportar como pelotas de tenis. O sea, tendrían este patrón. Dices, es que las observas y las perturbas mucho, ¿no? Obsérvalas tanto como el principio de incertidumbre te lo permite. Y en ese límite todavía tendrías objetos, bueno, si no las ves la interferencia, pero si las observas, desaparece, ¿no? Entonces, primero es una onda y después es una partícula por el simple hecho de saber por cuál de las dos
pasa. Y ya estamos casi en el corazón del problema principal, ¿no? Porque si yo miro una noche, volteo y miro la luna y está ahí, y alguien me preguntara, oye, ¿dónde estaba hace un segundo? Yo diría, pues estaba ahí. Bueno, la mecánica cuántica dice que no puede ser cierto, porque si hubiera estado ahí, sin que yo la viera, no podría tener interferencia. Ese es el problema ahorita que estamos empezando a ver. El hecho de observar el fenómeno tiene una implicación muy fuerte, ¿no? O sea, si no observas la luna, no puedes decir que esté o no esté ahí. Ya aquí, nada más para más o menos tratar de ponerlo en términos sencillos o ilustrar más la complejidad, Richard Feynman, también premio Nobel de Física, es más moderno, ¿no? Del proyecto Manhattan, de los expertos no solamente en mecánica cuántica, sino en electrodinámica cuántica, dijo que creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. Y entonces aquí está el dibujo que muestra que si no las veo, pues obtengo patrones de onda. Y si las veo, obtengo patrones de pelotas. Y repiten muchas veces el experimento, 1000 veces, y en todas pasa esto. O sea, no es un problema del experimento, sino es la esencia misma de la naturaleza. Aquí nada más enumero algunas propiedades otra vez notables de la mecánica cuántica. También por el tiempo no quiero extenderme. Entonces ya vimos la dualidad onda-partícula, también vimos el principio de incertidumbre. Relacionado con esto que acabamos de ver está la superposición cuántica. Entonces también es muy extendido esto, lo del gato de Schrödinger, ¿no? Ustedes tienen una caja, dentro de la caja hay un material radiactivo. Mecánica clásica, si nos dan las condiciones iniciales y las velocidades, podemos predecir con exactitud del 100% si va a decaer o no ese material. Y si decae y está un gato ahí, pues el gato fallece. Pero si no decae el material, pues el gato está vivo. Entonces, en mecánica clásica, tengo mi formalismo y yo puedo decir el gato está, hago mi cálculo, digo, él está vivo o está muerto. Si repito ese experimento, pero usando el formalismo de la cuántica me dice que el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo. Eso, pues a cualquiera nos puede extrañar, ¿no? Pueden decir, ay, estoy escuchando una plática donde dicen que un gato está vivo y muerto. Bueno, esa es la base de lo que ahorita se quiere hacer con las computadoras cuánticas. Si no estuviera esto que les estoy diciendo y que suena descabellado, pues no habría pues especialistas, no solo aquí en México, en la UAM, sino en todo el mundo, buscando la construcción de computadoras cuánticas. ¿Qué más podemos decir? Yo ya no entro acá, entrelazamiento cuántico. Lo menciono principalmente porque, bueno, físico yo creo que es el más famoso de toda la historia, después de Newton, Einstein, que fue de los padres de la mecánica cuántica. Después de que vio esto, pues dijo, no, esto no, o sea, no tiene sentido, y fue uno de los férreos contrincantes de la mecánica cuántica. A pesar de que él lo motivó, al final su frase más célebre es, Dios no juega los dados. O sea, no puedo decir que tiene 50% de probabilidad de que esté muerto el gato y 50% de que esté vivo. Eso no. El problema es la teoría, no es la naturaleza. Y hasta el final, bueno, intentó mostrar que su punto era correcto. Entonces, junto con Podolsky y Rosen, idearon un experimento más o menos mental para mostrar pues las paradojas que podría llevar o las contradicciones que implicaría tomar a la mecánica cuántica de forma seria. Entonces, en este experimento él parece mostrar que si la mecánica cuántica es cierta, la relatividad especial no lo sería, y entonces ahí él dice, bueno, pues está mal la mecánica cuántica. Ahora sabemos, gracias a experimentos más modernos, que Einstein estaba equivocado, porque el experimento demuestra que
que no pasa eso, ¿no? O sea, no hay violación de la teoría de relatividad especial, pero sí sucede la superposición y el entrelazamiento cuántico. Y entonces ya concluimos con esto, ¿no? Es el problema de la medición, el colapso de la función de onda. Voy a regresar, no voy a seguir. Aquí está. Entonces, aquí no quiero hacerlo muy matemático, entonces pongo una papa frita. Esta sería mi función de onda, la que describe mi sistema. Entonces, esta papa que no está frita, o no sé qué sea, es el sistema por la rendija de arriba, y este es el sistema en la rendija de abajo. En mecánica clásica este coeficiente sería 0 o 1, y este también tendría que ser 0 o 1. Si este es 1, este sería 0 y viceversa. Mecánica cuántica no. Mecánica cuántica dice, mira, tu función de onda, cuando vas a describir al sistema, tienes que tener una superposición de estados. El estado en el que pasa por la rendija de arriba, más el estado que describe el movimiento por la rendija de abajo, y cada uno con ciertas amplitudes de probabilidad. Pero si lo observas, o sea, si observas por qué el rendija pasó, entonces este número, que antes era este, que no era, se vuelve 1 y este se vuelve 0. Entonces, como es una función, pues la podemos graficar. Cuando están los dos, así se vería una función. Lanzan la pelotita, esta sería la función que describe a ese electrón o átomo, lo que estén utilizando. Pero cuando ya miden, una de ellas desaparece, y lo que pasa con la función es que colapsa. A esto se le llama el colapso de la función de onda. Tengo diferentes posibilidades, pero una vez que mido, de todas esas, pues nada más está la que medí, las demás desaparecen. Pero no las puedo quitar antes. Si las quitara antes, no podría describir fenómenos de interferencia. Les pareciera muy sencillo, dices, bueno, pero pues si te da 0, ¿para qué las pones las demás? No, es que si no las pongo, no habría fenómenos de interferencia, y entonces todos los resultados o experimentos que les mostré de superfluidez, etcétera, no serían posibles. Y es aquí ya donde llegamos a la interpretación de los multiversos. Una posible solución a este problema es que cualquier resultado cualquier posible resultado en las mediciones se realizan físicamente en algún mundo. ¿Qué quiero decir? Pues ustedes tenían estas dos posibilidades, midieron, su compañero midió y encontró que pasó por la de arriba. Entonces, en ese mundo, universo donde él vive, pues tiene ese resultado. Y en otro universo paralelo se obtuvo el otro resultado. ¿Sí? O sea, en algún mundo se lleva a cabo una de las posibilidades. Aquí hay dos, pero claro, hay infinitas, y entonces tendríamos que tener infinitos mundos. Entonces hay muchos mundos que existen de forma paralela, en tiempo y espacio al nuestro. Es un tema todavía actual. Todo se podría rastrear quizás a la tesis doctoral de Everett. Él era un estudiante en Princeton, estaba haciendo su doctorado en los 50s. Propuso la base de esto cuando se graduó con eso. Nadie le hizo caso, entonces se fue a finanzas, ahí le fue mejor, pero después retomaron estos resultados. Digo, para que quede un poco, si aquellos que quieran más referencias, si uno se va a la enciclopedia de Stanford, ¿no? de filosofía, en internet le pone esto. Está toda esta entrada, se subió en el 2002, pero se actualizó en el 2021, o sea, hace 3 años, o sea, muy poco. O sea, la gente todavía continúa estudiando esto, y bueno, ya no lo puse aquí, pero uno puede buscar, hay mucha información, hay físicos, digamos, con gran renombre, que realmente están trabajando de forma ardua en este problema. O sea,
no hemos podido unificar la mecánica cuántica con la relatividad general, y quizás es porque se tiene que pensar más sobre este problema de la medición. Entonces es un problema que incluso se fue a una parte filosófica, ya hay filósofos que trabajan. Entonces, claro, está también esa disyuntiva, a veces se puede volver muy filosófico, pero hay, digamos, científicos renombrados que con cosas serias trabajan en esto, ¿no? Y cosas serias significa que además del aparato matemático que sea consistente, pues el experimento lo debe de validar de alguna manera. Entonces, ¿cómo podemos concluir? Que la comunidad física utiliza del día a día, incluso estudiantes de licenciatura, con entera confianza la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, otra vez permitan repetirlo, actualmente pues se trabaja en este sueño, está muy lejos todavía de ser posible, pero la construcción de computadoras cuánticas que permitirían por mucho olvidar a las computadoras a las que estamos acostumbrados. Sabemos cómo calcular las cosas, o sea, la mecánica cuántica no es un problema matemático. Desde el punto de vista operacional, repito, estudiantes desde sus inicios pueden hacer cálculos muy complejos, digamos, en cuántica, por la facilidad que tiene, es un formalismo muy amigable, ¿no? Y lo que es importante es que las predicciones están de acuerdo con los experimentos. Hacen ustedes el cálculo, obtienen un número, va el experimental, mide, y dentro de la precisión, claro, experimental, demuestra que es correcto. Pero este es el punto. Podemos usarla, podemos predecir, pero si nos preguntan cómo conciliar el hecho de que un electrón interactúa consigo mismo, la respuesta sigue siendo no sabemos. Entonces, por eso, hasta el día de hoy, es una caja negra desde el punto de vista de la interpretación, pero las matemáticas están bien, ¿no? Entonces, con esto termino. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho su participación, doctor, y bueno, por esta charla tan interesante, así que bueno, pasaremos a una sección de preguntas, respuestas, algún comentario por parte de alguien de la audiencia. Sí, por favor. Adrián, ¿podrías pensar que en algún momento la realidad rebasa la ficción? No al revés, estamos acostumbrados a pensar que la ficción rebasa a la realidad, ¿no? Sí. Yo quiero pensar al revés. Sí. De acuerdo a esto, sería una forma de pensar una muralla, que la ficción está arriba y la realidad acá, pero a lo mejor la ficción se queda muy corta respecto a lo que esconde la naturaleza, porque esto, repito, es la naturaleza la que nos los está dando, pero sí, yo lo pensaría así, hay que ser más chance que la realidad es más rica que la ficción, al final, sí. ¿Qué implicaría en términos físicos que existieran varios universos al mismo tiempo con diferentes leyes? ¿Habría algún homomorfismo donde pudiéramos trasladar las físicas o Tocaste un punto pasar muy una importante. física a otro universo? Tocaste un punto muy importante de las mismas leyes. Esta construcción, hay varias modalidades, pero todas asumen que cada uno de esos infinitos universos se rige por las mismas leyes físicas. Si tuviéramos la libertad de cambiar las leyes físicas, pues claro, pues es como interpolar con 4 parámetros 3 puntos. Pues, ¿No podríamos importar nuevas leyes de otro universo? No. Entonces si lo quieres llamar como un credo, porque no hay forma, estos universos no interactúan. O sea, evolucionan de forma paralela, pero no en el mismo espacio ni en el mismo tiempo, sino por eso es multiverso, o sea, son... ¿Habría posibilidad de que un universo con toda su configuración sea almacenable? ¿Almacenable en qué sentido? Que pueda ser contenido en algún lugar y se pueda almacenar todo su estado cuántico. Digamos, hubiera un material suficientemente grande para que quede estampado un universo con toda su configuración en un momento dado. No solamente desde el punto de vista de es como
dicen que el universo se expande y que hay, sobre qué se está expandiendo, ¿no? Todas las teorías, todas en física son aproximaciones, o sea, no hay ninguna teoría totalmente exacta y en esas aproximaciones tenemos que poner el límite de validez. Entonces, la teoría de la relatividad general es cierta, pero si preguntan, oye, ¿qué sucede a 10 metros adentro de un agujero negro? No hay ninguna teoría que lo pueda contestar. O sea, la relatividad de Einstein falla, se sabe que va a fallar a 10 metros. Ahora, ¿por qué no hay avances ahí? Bueno, no se puede hacer un agujero negro y ver. Si tuviéramos ese dato experimental, tal vez podríamos crear la teoría, pero no lo tenemos. En el caso que tú me comentas, no se puede contestar no porque no se sepa, sino está fuera del límite de aplicabilidad de la física. Si el universo no estuviera computado al 100% y por eso no se podría estampar. Es que la pregunta En sí, o sea, una vez que la... la pones, desde el punto de vista científico, no se puede contestar, ¿no? O sea, no aplica. Bueno, más bien iba orientado hacia que todo lo de la cuántica se está guiando hacia la parte de la información, hacia la representación computacional, el cómputo y el principio de indecibilidad. Y hay una relación entre todo lo que es computable y almacenable y representas, tiene una representación computacional. Incluso algo más pequeño y relacionado con eso se llama el problema de la información de Hawking, que todavía está, ¿no? Que parece que de un agujero negro no puede escapar información. Roger Penrose y otros especialistas trabajan eso. Ya no del universo, ya nada más imagínate de un solito, de un agujero negro, está el problema de la información. Pero sí, la respuesta es no, o sea, no hay forma de encapsular o tener todo. Sí, retomando esta pregunta muy interesante y de manera muy ingenua, podríamos pensar que la función de onda a lo mejor no es tan fundamental sin la función de onda cuantificada por el logaritmo, sí. Algo su complemento, es decir, la información, el complemento de la, ¿cómo se llama? Sí, logaritmo de psi, ¿cómo se llama eso? sí, de Sharma. No sé, no sé. Tiene un nombre, el complemento es más, es la información, digamos, ¿no? Y es una transformación no lineal de la función de onda. Te sales del mundo lineal de la mecánica cuántica. Sí. Mi pregunta es, ¿no es más fundamental la información que la propia función de onda? Y de esa manera te sales del carácter lineal de la teoría cuántica. Claro, habría que descubrir las funciones de la no lineal, bueno, el análogo. Sí, porque que la tendencia va hacia allá, ¿no? Que la información es más fundamental en cierto sentido, no sé qué sentido que la propia mecánica. No, incluso la función que puse también fue un pleito entre los físicos. En sí sola la función no tiene ningún significado. Es el módulo al cuadrado la que tiene un significado de densidad de probabilidad, una distribución de probabilidad. Lo que comenta el doctor Joaquín es, bueno, a lo mejor no solo es el cuadrado debe ser otra combinación de ese objeto que tenga la misma información, pero la información como ya limpiada, ¿no? Y sí, hay muchas, está la entropía, bueno, von Neumann, ¿no? Neumann fue el que introdujo yo no estudié matemáticas tanto, pero con los que he hablado dicen que fue también una leyenda, ¿no? Neumann en cuanto a su forma de pensar, y él introdujo justo la información, y hay información cuántica, ¿no? Incluso hemos calculado nosotros algunas cosas de átomos en campos magnéticos, no usando la función, sino usando la entropía de Shannon, todas estas. Pues hacia ahí va, o sea, actualmente la información cuántica ya está tocando ramas. Las teorías nuevas, por ejemplo, geometría de la información, en la que uno trata de describir técnicas de geometría diferencial, cosas análogas a la función de densidad de probabilidad, otros objetos que se llaman más bien, en lugar de definir distancias entre distribuciones de probabilidad, tienes una serie de distancias, tiene un nombre, ahorita no me acuerdo. Entonces por ahí también va la investigación de matemáticas básicas, como que en algún momento
probablemente converjan. Entonces, mi punto es simplemente ese: si hay una función una función no lineal de la función de otra, que realmente sea la correcta o una mejor descripción de estos fenómenos aparentemente. Hasta ahorita no. O sea, hasta ahorita son propuestas que se han hecho, pero la forma en la que se van a validar es si permiten explicar lo que ya explica esta y más, ¿no? Porque hay teorías, no solamente esta, hay otras propuestas, pero incluso para explicar el oscilador armónico, resolverlo, no lo pueden hacer. Entonces, claro, si no... Nada más para tratar de capturar la pregunta de Alan. En estas teorías de relatividad general está la teoría holográfica, ¿no? Donde en la frontera del espacio-tiempo está todo, tienes todo, ¿no? Sí, entonces, sí, aunque no es exactamente la idea de tener todo el contenido en un volumen, sí, pero sí en la frontera de un volumen en el espacio-tiempo. A lo mejor por ahí también hay... Sí, y me gusta mucho esa analogía. Yo la veo siempre con el del cálculo fundamental. Si quiero la integral, nada más tengo que tomar los... Esto en física es eso, o sea, te vas al extremo y tienes la misma información, sí. Justo me estaba imaginando algo así como, bueno, en el elemento finito estamos viendo las ecuaciones diferenciales que dan una delta, ¿no? Esta dualidad entre la onda y partícula, cuando se expande, parece una exponencial, ¿no? Una campana, una gaussiana ahí más o menos. Y cuando ya se vuelve partícula parece una delta, ¿no? Una relación de cómo estirar la delta entre algo que vale un instante y luego se difumina en muchos instantes, me hizo pensar justo en si el universo, cuando es observado, tiene este efecto de delta de Dirac, donde todo se vuelve un instante, el instante de observación, y justo de ahí es si ese momento de observación se vuelve un cómputo, ese cómputo del que hablamos se vuelve simplemente una captura de todo el universo en ese instante, y por eso mi pregunta de si era posible ser almacenado, y lo que estamos reflejando pues simplemente es como la cristalización de toda esa cuántica, digamos, en un instante, ¿no? Sí. No, es que ahí está la esencia de por qué continúa abierto ese problema. Hay o sea, que son muy sugerentes, pero todavía el experimento, tenemos que buscar un experimento que descarte o que nos dé una guía de por dónde ir, ¿no? Porque sí es, pues, experimentalmente todavía no se ve cómo, pero claro, puede ser una posibilidad. Sí, sí. Ya fue material la idea de múltiples trayectorias con múltiples realizaciones. Sí. Ahí está la génesis de Feynman ya sabía cuánticas como todas las trayectorias clásicas, nada más que cada una pesa de diferente, le da un peso diferente, y efectivamente logró conectar la mecánica, o sea, esa transición de cuántico a clásico, lo logró conectar. Pero ya tenía trabajos le llaman la mecánica cuántica bohemia, que es también un precursor de esto. Pero sí es no, aquí, ya lo borré, pero aquí está. Hay problemas desde el punto de vista matemático abiertos, o sea, matemáticamente, y hay filósofos, físicos, y pues, es de Stanford, no es, vayan a pensar que de TV Notas o algo, no. Sí, porque... Hay teoremas matemáticos que se basan en estos programas de física. Sí. Hay matemáticas ahí muy precisas, ¿no? Sí. ¿Cómo te acuerdas el nombre del teorema? De la desigualdad de Bell. Bell. Desigualdades de Bell. De lo del entrelazamiento cuántico es, bueno, la paradoja de Einstein, la que mencioné, justo fue demostrada fue refutada teórica y experimentalmente por lo que se llama la desigualdad de Bell. ¿Sí? Y es riguroso, o sea, no hicieron expansión de Taylor y nada más unos términos, no, es teorema válido, ¿no? Porque en física, pues ya ven que hacemos mucho Taylor pero no, eso sí son
teoremas matemáticos. Bueno, es un decir, ¿no? Pero es la idea, ¿no? Para que poder calcular, si no. No, pero los diagramas de Feynman los famosos diagramas de Feynman son justo series de Taylor de la integral de trayectoria. Entonces sí. Bueno, ¿hay alguna última pregunta? ¿Un último comentario? Sí. Bueno, regresando al mismo tema del multiverso y de las realidades alternas. Actualmente, bueno, se dice que estas leyes no pueden coexistir entre sí, ¿no? O sea, no interactúan. No hay interferencias. Pero entonces, ¿cómo y de qué forma o manera se podría deducir la existencia de una realidad alterna experimentalmente? Y en todo caso, o sea, el contraejemplo de que, por ejemplo, justamente no exista este tipo de realidades. O sea, por una parte, formular un marco teórico y experimentar que ya que existen, y por otra parte, pues la antítesis, o sea, que No sabemos. Y el ejemplo Ejemplo, antes de este, pues todos conocen la teoría de cuerdas, Edward Witten, medalla Fields, el físico, aparente físico, Edward Witten, medalla Fields, esas teorías de cuerdas. ¿Cuál es el problema? No hay forma de demostrar experimentalmente. O sea, no hay manera. Matemáticamente es correcto, tiene medalla Fields, sí sabe, pero ¿por qué no le dieron el Nobel de Física? O sea, ¿por qué no se le ha dado un Nobel de Física? Sería de los pocos que podrían tener un Nobel, bueno, es el análogo, ¿no? Sería el análogo la medalla Fields al Nobel de Física, podría ser Witten, ¿no? Es el científico, bueno, no sé si de todos, de las áreas, pero físico con este índice R2H más alto vivo en la actualidad, en Princeton, ¿no? Ha venido a México algunas veces y no le han dado el Nobel. La razón es que, a diferencia de la de Einstein, que demostró que se deflectó el efecto fotoeléctrico, o sea, no hay una evidencia experimental. Y lo que tú preguntas es lo mismo, o sea, hay muchas teorías consistentes matemáticamente, pero si no me dices qué experimento hago para darle la palomita, pues es eso, es una teoría matemática, es correcta, pero no es física. que no hay una forma de demostrarlo experimentalmente, no se podría llegar a concluir que por ende no existen estas realidades. es que hay propuestas de algunos, pero se vuelven más de cosas de filosofía y todo, pero estas en detalle están aquí, o sea, aquí sea hasta abajo, puedes ver las propuestas que hay desde el punto de vista experimental, pero se oyen muy complicadas y la experiencia es que si una teoría se oye muy complicada, tiene poca probabilidad de ser exitosa. O sea, al final, un requisito en física es que sea simple, ¿no? A ver, que Dirac decía que él quería más una ecuación elegante y bella que otra cosa. O sea, la pared era más importante que fuera simple y bonita. ¿Ya se resolvió si el tiempo es discreto continuo? No, eso no sé. O sea, hasta donde yo sé, es continuo, o sea, la no conmutatividad del espacio-tiempo. Hay trabajos y en revistas con alto prestigio, pero otra vez, en la física sí es el experimento el que nos va a dar la pauta, pero ha abierto muchas áreas de matemáticas, o sea, no conmutatividad, ha abierto áreas y ahí son trabajos perfectamente, están bien, ¿no? Porque, bueno, si fuera discreto, el tiempo cabría en una geometría, ¿no? bueno, si ya pasas Desde de el proceso. Ahí pasaría a teoría de esquemas, quizás. Sí, hay Eso lo llaman spin forms. es una de las que hace. Bueno, dámosle nuevamente un fuerte No, aplauso. gracias a ustedes. Y bueno, vamos a hacer entrega de la constancia. Ay, muchas gracias, ¿no? Un placer. Y una taza. Ah, qué bien. Sí, ahora, Ah, ahí, ¿ves acá? para que se Sí, para que vean. así en este universo, sí. En el otro.
Eso se Sí. va a los otros multiversos. Este se va a los otros, ¿verdad? Ok. Ay, gracias. Sí. Así que bueno, les queremos agradecer mucho su participación y su estancia ahorita en esta primera ponencia. Entonces, bueno, nos veríamos la siguiente semana. Sin embargo, bueno, ahorita queremos comentar un último detalle extra. Así que bueno, dejo a mi compañero para Sí, que me explique meto su... acá. Tengan en cuenta que ya si alguno tiene interés